distribución binomial, ¿no? Hoy, sobre todo con nombre propio. Entonces hay modelos discretos, vamos a decirlo así, famosos, ¿no? Que tienen nombre propio, ¿ya? El primero es conocido como el camino aleatorio, ¿ya? Random walk, también conocido como la caminata del borracho, ¿ya? Se supone que hay un borracho que está parado, ¿de acuerdo? Entonces puede dar pasos adelante o puede dar un paso hacia atrás, ¿no? Si da un paso adelante, el siguiente paso puede ser hacia adelante o puede ser hacia atrás, no se sabe, así, ¿de acuerdo? Por eso se conoce como la caminata del borracho. Muy bien, entonces dice, considera un proceso estocástico xn con n que pertenece a z, cuyo espacio de estados es z, es igual a z. O sea, este proceso puede tomar cualquier valor entero, positivo o negativo, porque los enteros son todos, ¿no? Y sus probabilidades de transición están dadas por ρ sub i más 1 es igual a p. O sea, la probabilidad de que la cadena, ¿de acuerdo?, estando en el estado I, pase al estado I más 1 es igual a P. O sea, por ejemplo, pasar del estado 3 al estado 4, la probabilidad es P, ¿ya? Y la probabilidad de pasar del estado I al estado I menos 1, o sea, por ejemplo, del estado 3 al estado 2, es el complemento de esto, 1 menos P. Que usualmente esto se conoce como Q, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces P está entre 0 y 1. Acá tenemos, ¿no?, el ejemplo, ¿no? Entonces, la cadena puede estar en el estado I y puede visitar el estado I más 1 con una probabilidad P, que eso, cuando va hacia adelante también se llama nacimiento, ¿no?, proceso de nacimiento. Y cuando va hacia atrás se conoce como muerte, ¿de acuerdo? 1 menos P al estado I menos 1. Entonces, si esto fuera 3, esto sería 2. Y esto sería 4, ¿no? Entonces, de acá, estando en el 4, puede regresar al 3 o puede ir al 5, puede ir al 6 y así, ¿no? Y de acá también puede visitar. Muy bien, entonces, si quisiéramos esquematizarlo, podríamos ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, supongamos que al inicio está en el 0. En el tiempo n más 1, cambió, está en la ubicación 1. En el tiempo n igual a 2, cambió, está en 0 porque murió. Y en el tiempo 3, digamos que murió otra vez, o sea, se fue hacia el menos 1, ¿no? Y después subió. Entonces, también lo podemos ver así, ¿no? Del 0 se fue el 1, del 1 se fue el 0, del 0 se fue el menos 1, del menos 1 se fue de nuevo al 0, del 1 al 1, luego al 2, luego al 3 y así. Continúa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el random walk, ¿no? Su matriz de transición tiene esta forma, ¿no? Por ejemplo, del estado 1 puedo pasar al estado 0 o al estado 2, ¿no? No puedo pasar del estado 1 al estado menos 2. No puedo pasar del estado 1 al estado menos 1, porque estas probabilidades son 0, ¿no? Claro, porque va de paso por paso, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, entonces esta matriz es una matriz de transición de un paso. O sea, en un paso yo no puedo ir, ¿no? Igual, por ejemplo, del estado 0 solamente puedo ir al estado menos 1 y al estado 1, con probabilidad Q y probabilidad P. Entonces, obviamente esto se va hacia infinito y esto se va hasta, pero los enteros nada más. Y acá también sube, ¿verdad? Acá también baja. Es una matriz infinita. ¿Se entendió este proceso? ¿Sí? Ese es el comienzo que mostró, por ejemplo, el ejemplo del compañero de la moneda. En cierta forma se podría parecer. Lo que pasa es que el otro juego, el juego de la ruina justamente que vamos a ver ahorita, es que llega a un estado que es absorbente y ahí se queda, ¿no? En cambio acá no, acá se puede hasta el Z, hasta el infinito. ¿Ya? Pero tiene cierto parecido, ¿no? Porque de un estado no puede quedarse y va al principio, hacia adelante, hacia atrás. En eso sí se parece, ¿no? Okay.
Muy bien, justo lo que preguntaba su compañero, ¿no? Ya, el modelo del apostador o la ruina del apostador, ¿no? Nosotros habíamos visto un ejemplo simple, ¿no? Sí. El jugador A tiene 2 soles, el jugador B tiene 3 soles. A lanza una moneda, si sale cara le gana a B un sol, si sale sello A le entrega un sol a B. El juego termina cuando uno de los jugadores se queda sin dinero. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que A gane el juego? Por ejemplo, si tiene 2 soles, ¿cuál es la probabilidad de que gane el juego? Resolver esto no es tan simple, ¿de acuerdo? Ya se han resuelto de varias formas, aquí vamos a presentar una de ellas, ¿ya? Y definimos el Rho y su J como la probabilidad del jugador A de pasar del estado I al estado J, ¿de acuerdo? Definimos los eventos, ¿ya? A sub I. El apostador gana el juego comenzando con I soles. Sea el evento A sub I, el apostador gana el juego comenzando con I soles. Entonces, por ejemplo, en el problema estaríamos interesados en el A2, ¿sí o no? En el A2, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo acá de manera general. El apostador gana el juego comenzando con I soles, entonces eso se conoce como la sub I, ¿de acuerdo? C sale cara en el primer lanzamiento y S sale sello en el primer lanzamiento, ¿no? La probabilidad de la cara es P y la probabilidad del sello es Q. Profe, pero la probabilidad de la cara es un medio, la probabilidad del sello es un medio, correcto, pero vamos a hacerlo de manera general, ¿ya? Entonces, probabilidad de éxito es como decir la cara, es P, probabilidad de fracaso es como decir el sello, es Q, ¿ya? Entonces, es claro que la probabilidad de A sub 0 es igual a 0. O sea, la probabilidad de que el jugador gane el juego cuando tiene 0 es imposible, porque el otro jugador ya no va a querer jugar. Acuérdense que el juego termina cuando uno de ellos se queda en bancarrota, ¿sí? Ok, ¿cuál es la probabilidad de que gane el juego comenzando con un sol? Entonces, aquí aplicamos el teorema de la probabilidad total. ¿No se acuerdan de la probabilidad total? Probabilidad de A es probabilidad de B sub I por probabilidad de A dado B sub 1 más probabilidad de B sub 2 por la probabilidad de A dado B sub 2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Ese es el árbol, ¿no? El arbolito. Muy bien, pero acá solamente la partición del espacio muestral solamente son 2, ¿no? Cara o sello. Entonces sería probabilidad de cara por la probabilidad de A sub 1 dado cara más la probabilidad de sello por la probabilidad de A sub 1 dado sello. Muy bien. Ok, pero dice, ¿qué significa esto? Probabilidad de que gane el juego empezando con un sol sabiendo que al lanzar la moneda le salió cara. Si le salió cara ya ganó, pues un sol más, ¿sí o no? Entonces ya no tiene un sol, sino tiene 2 soles. Entonces ahora habría que preguntarse si ya ganó, entonces ya ganó un sol más. Entonces esta probabilidad sería la probabilidad de que gane comenzando con 2 soles. Entonces, todo esto es equivalente a la probabilidad de que gane el juego comenzando con 2 soles. Entonces, esto de aquí se va a reemplazar. Y por aquí, ¿cuál es la probabilidad de que gane este, no? Probabilidad de A sub 1 dado S. Significa probabilidad de que gane el juego comenzando con un sol, dado que se sabe que acaba de lanzar el dado y le ha salido sello. Ya fue, ya perdió, ¿sí o no? Porque si le salió sello, su único sol que tenía lo perdió, entonces ya tiene 0, ya no hay forma de que gane. Esto es 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. Reemplazando esos datos, sería, esto es Q, la probabilidad de fracaso, por 0. Bueno, luego simplemente es acomodar, en vez de este 1, este 1 que hay acá adelante, lo escribimos como P más Q, porque acuérdense que P y Q son las probabilidades de éxito y fracaso, ¿de acuerdo? Se hace un poco de álgebra y se llega a esta ecuación. Simplemente es, ahí es álgebra nada más, ¿ya? Se acomoda de tal forma que nosotros podemos ver, por ejemplo, que la probabilidad del A sub 2 se puede calcular en función a la probabilidad del A sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, si tú conoces la probabilidad de A sub 1, ya tendrías la probabilidad de A sub 2, ¿de acuerdo? Muy bien.
Y ahora vamos a calcular la probabilidad de A sub 2, utilizando lo mismo. Entonces, utilizando otra vez el teorema de la probabilidad total, probabilidad de A sub 2 es probabilidad de que salga cara por la probabilidad de A sub 2 dado cara, más la probabilidad del sello por la probabilidad de A sub 2 dado sello. Eso es el teorema de la probabilidad total. Y vamos a reemplazar nuevamente esta probabilidad condicional, ¿no? Probabilidad de que gane el juego comenzando con 2 soles, dado que salió cara, significa que ya tiene un sol más. Entonces sería equivalente a probabilidad de A sub 3. Esto lo vamos a reemplazar aquí. Y en esta probabilidad condicional, si tiene 2 soles y se sabe que le salió sello, ya tiene solamente un sol, nada más le queda. Entonces todo esto es equivalente a la probabilidad de A sub 1. Se reemplaza en la ecuación, ¿de acuerdo? Y se le da forma, ¿ya? Y quedaría, aquí quedó así, ¿no? En verde, ¿ya? Restando, pasando, dividiendo, que es el término de esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo igual lo despejo, la probabilidad de A sub 3 lo puedo calcular en función de la probabilidad de A sub 2 y de A sub 1, ¿de acuerdo? Y así vamos a continuar, ¿no? Para la probabilidad de A sub 3, igual utilizando la probabilidad de la probabilidad total, reemplazando y llegamos a esto de aquí. Y luego, para la probabilidad de A sub 5, profe, pero la probabilidad de A sub 5 es el evento seguro, ¿sí o no? Porque solamente hay 5 soles, ¿sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de que gane teniendo 5 soles? Eso es 1, ¿sí o no? Como ecuación está ahí, entonces todo eso está al otro lado, se hacen los reemplazos, ¿de acuerdo? Esto es álgebra nada más, y finalmente sale la probabilidad de A sub 1, que está dado por este ejemplo. Entonces ya estaría solucionado, ¿sí o no? Porque si tú tienes probabilidad de A sub 1, puedes saber probabilidad de A sub 2, y si tienes A sub 1 y A sub 2, calculas A sub 3, A sub 4, A sub 5, y tienes todo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, en el ejemplo, si P y Q son iguales, porque la moneda es, ¿no?, un medio y medio, entonces esas serían las probabilidades, ¿no? Probabilidad de que ganes el juego comenzando con un sol, un quinto. En la pregunta nos decían cuando empieza con 2 soles, sería 2 quintos, y así sucesivamente, ¿no? Simplemente reemplazando ahí. Ok, pero ¿qué pasa si P es diferente de Q? ¿No? Podemos dar una fórmula más compacta, aunque aquí ya está, ¿no? Pero podemos hacerla más compacta. Sí, bueno, haciendo algunas manipulaciones, ¿de acuerdo? Llegamos a mostrar, ¿no? Digamos, bueno, mostramos esto de acá, ¿no? ¿Cuánto vale P sub 1, P sub 2? Ahí está, probabilidad de A sub 1, probabilidad de A sub 2, probabilidad de A sub 3, probabilidad de A sub 4, ¿no? Con los cocientes notables, ¿no? Y al final ponemos acá el resultado. Si tenemos dos jugadores A y B con I y 5 menos I soles respectivamente, en el cual el jugador A gana un sol con probabilidad P y pierde un sol con probabilidad Q, entonces la probabilidad de que el jugador A gane el juego iniciando con I soles está dado por esta expresión. ¿Ya? Probabilidad de A sub I va a ser I entre 5 cuando P es igual a Q. Pero si P es diferente de Q, la respuesta está dada por esta expresión, ¿no? Q sobre P a la I menos 1 entre Q sobre P a la quinta menos 1. ¿De acuerdo? Pero esto es para, en total, 5 soles. Se demuestra utilizando lo mismo que se ha visto, solamente que ya las sumatorias después son más grandes, un poco usando inducción matemática, se demuestra estos resultados. En general, si tenemos dos jugadores A y B con I y N menos I soles respectivamente, en el cual el jugador A gana un sol con probabilidad P y pierde un sol con probabilidad Q, entonces la probabilidad de que el jugador A gane el juego iniciando con I soles está dado por esta expresión. Probabilidad de A sub I va a ser I entre N cuando P es igual a Q. Y cuando P es diferente de Q, esa sería la forma de calcular las probabilidades. O sea, esa es como la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo tiene que tener en su
formulario, ¿no? ¿De acuerdo? Para que ustedes lo puedan aplicar en el caso. ¿Ya? Listo. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dije, normalmente la clase ¿hasta qué hora es? Sigue por favor atentos, ¿ya? Proceso de ramificación. ¿Ya? Proceso de ramificación. Miren. A ver. Atentos, ¿ya? Atentos. Supongamos, ¿ya? Que en un inicio hay una partícula, ¿ya? Un microbio si queríamos, una partícula, un microbio, ¿ya? Que puede tener hijos, que puede tener hijas, ¿ya? Entonces, esta es la generación inicial, la generación cero. Hay una partícula. Esa única partícula la vamos a llamar Z0, ¿ya? Ok. Esta partícula podría tener un hijo, dos hijos, o tener ningún hijo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que tuvo 3 hijas, ¿ya? Y por eso ponemos Z0 igual a 3, porque tuvo 3 hijas, ¿ya? A una hija le puso el nombre Z1, a la otra le llamó Z2 y a la otra le llamó Z3. 3 hijas. Entonces, en la primera generación, esta partícula, una vez que tiene sus hijas, muere, ¿ya? Muere. Nacen sus hijas, muere. Entonces, en la generación inicial hubo 1. En la primera generación hay 3, ¿no? 3 partículas, Z1, Z2 y Z3. Ok. Resulta que Z1 tuvo 2 hijas, que las llamó Z1 y Z2. Z2 fue estéril, no tuvo hijos, ¿ya? Y Z3 tuvo solamente una hija, que la llamó igual que ella, Z3. Entonces, en la segunda generación tenemos 3 partículas, ¿no? Z1, Z2 y Z3. Z1 tuvo 2 hijas, que vamos a ponerle Z1 y Z2. Z2 tuvo 2 hijas, de acá, ¿no? Que serán Z3 y Z4. Z3 tuvo 4 hijas, ¿ya? Z5, Z6, Z7 y Z8. Muy bien, esto de acá es la tercera generación. ¿Cuántas hay en total? 8. Muy bien, entonces, este se conoce como un proceso de ramificación. La variable X me está indicando la cantidad de individuos, ¿no?, que existe en la generación, ¿no?, en esa generación, en total obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta variable X me va a indicar la cantidad de individuos que hay en una generación. El subíndice, ¿no?, el subíndice, el tiempo en este caso, va a ser la generación, ¿no? Y el valor que toma la variable aleatoria es la cantidad, ¿no?, de elementos que hay en la población. Entonces, el espacio de estados, ¿no?, el espacio de estados puede ser, ¿podría ser 0 o no el espacio de estados? ¿Podría estar el 0 en el espacio de estados? ¿Qué pasaría si, ¿no?, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, 6, 7, 8, todos son estériles? ¿Cuánto sería X4? 0. Entonces, efectivamente, ¿no?, el espacio de estados puede tomar el valor 0, pero puede tomar el valor menos 1. No, porque estamos contando las partículas, no puede haber negativas. Entonces podría ser 0, 1, 2, 3, no puede haber un medio, ¿no? 1 o 2. Muy bien, entonces, esta es una cadena de Markov, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y por ejemplo, lo que va a pasar aquí solamente depende de lo anterior, ¿no? Bueno, por eso es cadena de Markov. Y vamos a ver cómo esto de aquí, vamos a estar interesados, por ejemplo, en calcular la probabilidad de extinción, ¿no?, del proceso. O sea, por ejemplo, saber si eventualmente en algún momento se va a extinguir eso, ¿no?, o es que nunca se va a extinguir. Entonces, eso se conoce como la probabilidad de extinción, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces acá, ¿no?, X sub 0, tamaño inicial de una población, X1, tamaño de la primera generación, tamaño de la segunda generación, tamaño de la tercera generación. Esos son los signos. Muy bien. Entonces, a ver, en palabras. Dice, considere una población que se comporta de la siguiente manera. Una partícula inicial que constituye la 0ª generación
tiene 0, 1 o 2 hijas. ¿Ya? O sea, no puede tener 3, 4, 5. 0, 1 o 2. ¿Ya? Cuyas probabilidades están dadas por una distribución binomial con probabilidad de éxito 0,3. ¿De acuerdo? O sea, si yo quiero saber la probabilidad de que la partícula tenga una hija o 0 o 2 hijas, eso lo calculo como una distribución binomial. Entonces, ¿cuánto valdría el n? En una binomial, para que calcule probabilidad, necesitas saber el valor del n, ¿no? ¿Cuánto valdría el n? No, esa es la probabilidad, 0,3. El n. ¿Cuánto? 2. Claro, 2. Porque x, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar 0, 1 o 2. Y en una binomial, pues el x toma valores entre 0 y n. Entonces el n vale 2. Muy bien. Dice, luego de reproducirse, la partícula muere. Las hijas se reproducen independientemente de una de las otras, independientemente de la historia familiar. Las hijas también se reproducen siguiendo el mismo proceso binomial. O sea, la probabilidad de que la mamá haya tenido 2 hijos, o un hijo, no influye en que la hija tenga 1 o 2 hijos, o no tenga hijos, no tiene nada que ver. ¿Ya? O que su hermana haya sido estéril no significa que ella también va a ser estéril. Son independientes, pero todas las generaciones, todas las hijas tienen la misma distribución binomial, ¿de acuerdo? Con ese n, con esa probabilidad de éxito. O sea, todos pueden tener de 0 a 2 hijos a lo mucho, a lo más. Muy bien. Determine la probabilidad, dice, de que en la primera generación haya por lo menos una partícula. Por lo menos una partícula. Ok. Estábamos en el estado 1, ¿sí? Porque solamente había una partícula. Este es en el tiempo 0. Esta única partícula puede tener ¿cuántas hijas? 1, 2 o 3. O sea, del estado 1 podemos pasar al estado 0, al estado 1 o al estado 2. ¿No? Muy bien. Entonces, esto es ya la generación 1. Muy bien. Entonces, la probabilidad, ¿no?, de pasar. Acá, ¿qué me están preguntando? Dice, determine la probabilidad de que en la primera generación haya por lo menos una partícula. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x1 sea mayor o igual a 1? La probabilidad de que x1 sea igual a 1. Entonces, esto también podría ser como una probabilidad condicional, ¿no? Pasar, sabiendo que tengo 1 aquí en el estado inicial, ¿cuál es la probabilidad de que pase a 1? A 1 o 2, porque dice por lo menos, ¿sí o no? Por lo menos. Entonces, esto es fácil de calcular, ¿no? Porque si me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que x1 sea mayor o igual a 1? Esto sería equivalente a que Z0, la primera hija, tenga ¿cuántos hijos? 2 ya. ¿Solo 2? Y 1. O Ah, que Z sub 0 tenga ¿cuántas hijas? 1. Una hija. Muy bien. ¿Y cuánto es esto? Probabilidad de que Z sub 0 sea igual a 2. 0,3. ¿Cuánto? 0,3. A ver, verifiquen. ¿Qué distribución tiene Z? Binomial. Z tiene distribución binomial, ¿no? Ah. Con parámetro n igual a 2 y p igual 0,3, ¿no? Reemplacen, ¿no?, en sus, ¿no? Sabemos que son independientes, así que la unión se convierte en la suma, porque son eventos excluyentes, ¿no? Entonces, esto sería simplemente probabilidad de que z sub 0 sea igual a 2
más la probabilidad de que z sub 0 sea igual a 1. Entonces, curso aplicativo, ¿no? Sí, 51. Ok. ¿Cuánto es la probabilidad de que tome el valor 0? En primer lugar, el valor 0. Ah. No, pero quiero saber el valor acá. Con el binomial. Sí, sí. Igual a 0 es Ajá. 0,49. 0,49, ¿no? Que tome el valor 1. 0,42. Acá, 0,0. 9. Ya. Muy bien, esto puede ir así. Muy bien. Ok, entonces sumamos, ¿no? 0,42 más 0,09. ¿Cuánto salió eso? 0,51. 51. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué está ahí también? Ah. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Ok. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que no exista segunda generación? Cuando z es igual a 0. ¿Cómo? X tendrá igual a 1. 0,49. No. A ver. Que no exista. Que no exista segunda generación. Entonces, miren. 0,09. A ver. Esta es la primera generación. Sí. ¿Sí o no? Entonces, Segunda que toca. del estado 0, si no hay 0, en la siguiente, ¿cuántas van a haber? ¿De acá a qué estado se puede pasar? A 0. Al 0, solamente al estado 0. Si hay una partícula como al inicio, ¿a qué estado se puede ir? 0, 1, 2. 1, 2, ¿no? Que lo podría dibujar acá en la flechita, pero para simplificarlo y se vea, lo voy a poner así. ¿Ya? Ahora lo puse de verde. 0, 1, 2. Muy bien. ¿Y del estado 2 a qué estado puedo pasar? 1, 2, no. Ahora 1. ¿Qué significa estado 2? ¿Que hay? 2. ¿Dos qué? 2 Dos partículas. Ya. Entre las dos juntas, ¿cuántas hijas pueden tener? 4. Pero ¿Solo 4? 6. ¿Pueden tener 6? a lo más. No, 4. a lo más 4, pues cada Claro, uno tiene dos, dos opciones. dos. Y lo mínimo, 0. 0. Entonces de aquí se puede Ah. pasar al estado 0, Al al estado 1, al estado 2, al estado 3, al estado 4. Así. Ya está. 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, acá yo lo quería dibujar como un árbol, ¿ya? Pero si queremos dibujarlo como un diagrama de transición, de acá tenemos que jalar hacia el 2, ¿no? Un diagrama de transición. Y de aquí al 1. Y 0 que tiene que ser un solo 0, ¿ya? Ahora estoy dibujando como un árbol. Muy bien. Entonces, me están preguntando probabilidad de pasar ¿a qué estado? Dice probabilidad que en la generación, ¿cuál es la probabilidad que no exista segunda generación? Acá es la segunda generación. Entonces, ¿qué me están preguntando? Si acá me preguntaban probabilidad de que x1 sea mayor a 1, ¿qué me están preguntando? Probabilidad de que x2 sea igual a ¿cuánto? 0. O sea, como llevo acá, y como llevo acá, ¿sí o no? Si ustedes lo ven como el teorema de Bayes, perdón, el teorema del árbol, ¿no? De la probabilidad, ¿no? El teorema de la probabilidad total, ¿no? Me interesa de acá, el 0, el evento 0. Entonces, multiplicación. Este valor por su correspondiente probabilidad. A ver, aquí es fácil, porque esto se repite, ¿sí? 0,49, 0,42, 0,09. ¿Y cuánto sería acá?
¿Cuánto? 1. 1, claro, porque es seguro, pues. Ujú. Seguro. Del 0 vas al 0, seguro. ¿Y acá cómo hacemos? Lo que me interesa es el de acá, ¿no? Ese de acá no me interesa, me interesa el de aquí. ¿Qué tendría que pasar acá? ¿Cómo paso de acá? Esta probabilidad de acá me interesa. O sea, ¿cómo paso del estado 2 al estado Sí. 0? O sea, es como decir, ¿no? Multiplicación. Rho sub 2, 0, ¿sí o no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de, sabiendo, en un momento, ya, ponle el 1, ya, en el tiempo 1, ¿habían cuántas? Habían 2. Pases el siguiente tiempo, pases a 0, ¿no? Este valorcito lo vas a poner aquí. Rho sub 20, del 2 al 0. Pasa. Que hay dos partículas, Z1 y Z2, ¿no? Dos partículas, Z1 y Z2. Entonces, ¿cuántas hijas tiene que tener Z1? 0. ¿Y su hermana Z2? 0. Entonces sería probabilidad de que Z1 sea igual a 0. Coma, ¿qué significa la coma? Y. Probabilidad Z1 igual a 0 y Z2 igual a 0. Como los eventos son eventos independientes, esta intersección es simplemente una multiplicación, ¿cierto? Ujú. Entonces sería igual a, Probabilidad de que Z esto sería igual a, probabilidad de que Z1 igual sea igual a 0 multiplica por la probabilidad de que Z2 es igual a 0. sea igual a 0. ¿Cuánto sería esto? Dan lo mismo porque los dos son binomiales, ¿cierto? Sí. Sería probabilidad de que 0,49. Z tome el valor 0 es 0,49. 49. Por 0,49 sería 0,49 al Wow. cuadrado. Ya está. Entonces acá ponemos 0,49 al cuadrado. ¿Está bien o no? Sí. ¿Y ahora qué hacemos para calcular la probabilidad pedida? ¿Qué hacemos? Multiplicamos, ¿sí o no? 0,49 por 1. Mm, Probabilidad total, pues del arbolito, Sí. que ustedes sabían, ¿no? 0,42 0,42 por 0,49 por 0,49. más 0,09 por 0,2401. 0,49 al cuadrado. Listo. Eso sería, ¿no? A ver, vamos a ver cómo está el resultado acá. Ah, bueno, está la respuesta nada más. 0,7174. ¿De acuerdo? Interesa cuando termine en 0. Podríamos dibujar solamente el que me interesa nada más. Que me interesa nada más. O sea, para simplificar, porque aquí probabilidades. ¿No? Algunas, a ver, la más fácil. La más fácil. ¿Cómo se llama la más fácil? La más fácil. Acá, ¿cuánto es esto? 1. Aquí 1 también. ¿Sí? Acá de 1 a 0. Acá de 2 a 0. 0,49 al cuadrado. Al cuadrado. De 2 a 0, ¿no? Sí. Al cuadrado. 0,49 al cuadrado. 1. Ya, esto es 1. Acá de Eh, 1 a 0. 0,29. Aquí. 0,49 cuadrado. Aquí. Uy. Ahora. Ahora. ¿A la cuarta? 0,49 a la cuarta. ¿A la ¿Qué? cuarta o al cubo? ¿Cuántas hay? Hay 3. Sería al cubo. Aquí hay 4. 0,49 a la cuarta. Entonces habría que multiplicar. Pero hay que calcular estos valores, ¿sí o no? Ah. ¿No? O sea, acá hay chamba, ¿sí o no? Porque tiene probabilidad de que 2 tengan 2, por ejemplo, ¿no?
Puede ser que cada uno tenga 1, o uno tenga 2 y el otro tenga 0, o al revés. ¿Ya no? Hay un montón de probabilidades ahí, ¿no? Es una chambita ahí. Dice, suponga que antes de morir, un organismo produce J hijos con probabilidad alfa sub J. ¿Ya? Produce J hijos con probabilidad alfa sub J. ¿De acuerdo? J es mayor o igual a 0. Independiente de los otros organismos que pertenecen a su población, de acuerdo a una variable Z. Es decir, alfa sub J es probabilidad de que Z sea igual a J. O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí cuando calculamos una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, probabilidad de que Z1 sea igual a 0, esto simplemente sería el alfa 0. El alfa 0. ¿De acuerdo? Esto que está acá, esto sería el alfa 2, porque es probabilidad de que la variable tome el valor, que el Z tome el valor 2. Este es el alfa 1. La definición. Alfa sub J es probabilidad de que Z sea igual a J, simplemente para comprimir la notación. ¿Ya? Okay. El proceso de ramificación, llamado también como proceso Galton-Watson, dice, es la cadena de Markov, ¿ya? Xn, con n mayor o igual a 0, con espacio de estados S, 0, 1, 2, ahí está, y con materia de transición P, dado por los ρ sub I sub J, cuyas probabilidades de transición están dadas por esta expresión. Ρ sub I sub J es igual a, ¿no? Probabilidad, ¿no? De pasar del estado n al estado n más 1, ¿no? Perdón, pasar del estado I al estado J en un paso, ¿no? Porque estoy de n a n más 1, digo, en un paso. Entonces, este es ρ sub I J, esto es por definición. Va a ser igual a la probabilidad de esta sumatoria, siempre y cuando que I sea mayor o igual a 1 y J sea mayor o igual a 0. Y 0 cuando se cumplen estas condiciones y 1 cuando se cumplen estas condiciones. A ver, veamos. ¿Cuándo es 0? Dice, por ejemplo, cuando J, ¿no?, es mayor a 0 y cuando I es 0. A ver, cuando I es 0, o sea, si I es 0, quiere decir que en una generación hay ¿cuántas? 0, ya no hay partículas. Ya no hay partículas. Cuando dice, ¿cuál es la probabilidad que en la siguiente generación haya J? J es un número mayor a 0, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad que en la siguiente generación hayan 2 partículas? 0. Es imposible, ¿sí o no? Por eso es 0. ¿De acuerdo? Ahora, para I 0 y J 0, si en una generación hay 0 partículas, ¿cuál es la probabilidad que en la siguiente generación sigan habiendo 0 partículas? 1. Ahí está. En el resto de los casos simplemente vas a sumar, ¿no? Vas a sumar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo por ahí. Y luego dice, ¿no? Las variables Z1, Z2 en general son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidos a la variable aleatoria Z, ¿no? La grande. Ok, entonces ya eso hemos visto, ¿no? En este caso fue la distribución binomial, ¿no? Podría ser otra, ¿no? Podría ser la gamma, la geométrica, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Ok. En el ejemplo, ya me piden calcular P sub 30, ¿no? P sub 30. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos P sub 30? ¿Qué significa P sub 30? Pasar de 3 a 0. Pasar de 3 a 0. ¿Ya? De n a n más 1. Entonces, por ejemplo, como ya dijimos, en estos procesos que estamos viendo son procesos estacionarios, ¿no? Entonces, no importa si me preguntan de la generación 1 a la generación 2, o si me preguntan de la generación 20 a la generación 21. Lo único que me interesa es que la pregunta dice de una generación hacia la siguiente, ¿no? O sea, en un paso. Pasar de 3 a 0. Entonces, en un momento dado, en una generación que no sabemos cuál es,
solamente hay 3. 3 partículas. ¿Cuál es la probabilidad que en la siguiente sea 0? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que cada una de las 3, ¿cuántas hijas va a tener? 0. ¿Sí? Entonces sería simplemente desarrollar esto de aquí, ¿no? A ver, pasar de 3 a 0, ¿no? ¿El I cuánto vale? 3, ¿no? El I vale 3, tú estás acá. ¿El J cuánto vale? 0. Entonces sumatoria de Z sub J sea igual a J, pero J es 0. Entonces que la sumatoria sea 0. Y en la sumatoria, ¿cuántos términos va a haber? De 1 hasta I, el I vale 3. Z1, Z2, Z3, ¿no? Entonces, lo que ustedes me han dicho, ¿no? Justamente sería eso, ¿no? Esto sería la probabilidad de que la sumatoria de estos 3 sea igual a 0, ¿no? O sea, ¿cuándo la sumatoria va a ser igual a 0? Cuando Z1 sea 0, Z2 sea igual a 0 y Z3 sea 0. Entonces, esto que está aquí es aplicando estrictamente lo que está acá. Y es lo mismo. Como cuando nosotros vimos este de acá. No habíamos visto nada de esa, ¿no? Pero ustedes se dieron cuenta de esto. Acá es lo mismo, ¿no? Nos podemos dar cuenta rápidamente, pero si queremos hacer la sumatoria, sería probabilidad de que la sumatoria de los Z sub K sea igual a 0 desde K igual a 1 hasta K3, ¿no? Reemplazando el I y el J. Y eso es equivalente a ¿qué? ¿No? Eso es equivalente a lo mismo, ¿no? Que la suma de los 3 me den 0, ¿no? Y eso solamente va a ser cuando cada uno de ellos es 0. Y cada término, según la nueva notación, lo hemos llamado alfa 0. Alfa 0, alfa 0, alfa 0. Es probabilidad de que Z sea igual a 0. Sería alfa al cubo. 0,49. 0,49, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Eso que está ahí es el que está acá, miren. Esta probabilidad que está acá es eso. Rho de 3 a 0. 0. ¿Sí o no? Porque este es un condicional, pues, ¿no? Dado que tienes 3, ¿cuál es la probabilidad que en la siguiente sea 0? Ahí está. 0 por el primero del cubo. Listo, ¿no? Entonces, recordar, ¿no? Que estas son notaciones. Bueno, aquí abajito eso está a mano, ¿no? La distribución binomial, ¿no? Pero ya no, pues ustedes con el aplicativo de frente. ¿De acuerdo? Vamos ahora, el mismo caso, ¿ah? Ya, el mismo caso. Pero ahora Z es binomial, pero ya no con n igual a 2, sino con n igual a 4. Y probabilidad de éxito igual a 0,2. Esto significa que una partícula, ¿cuántas hijas puede tener? 0 a 0 a 4. 0 a 4. Puede tener 0 hijas, 1 hija, 2 hijas, 3 hijas, 4 hijas. Ok. Allá Rho sub 2, 4. ¿Qué significa? Pasar del estado... No, de 2. del estado 2 al estado 4. Del estado 2 al estado 4. O sea, ¿cuántas partículas hay? 2 partículas nada más. En una generación nada hay 2 partículas. ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente generación existan? 4. Con esa información. A ver, traten de hacerlo. ¿Ya? Así. Dice pasar de 2 a 4, ¿sí o no? Sí. De 2 a 4. Entonces, ¿cuánto vale I? 2. ¿Y cuánto vale acá? 4. 4. De 2 a 4. Entonces, ¿este J cuánto vale? 4. Sumatoria de los Z sub K debe ser igual a 4. K va de 1 hasta 4. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces... ¿Sí?